Y muy buenos a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y también que estén disfrutando del fin de semana. En este video vamos a hablar sobre la construcción del ciclo, pero vamos a hablar de la parte bajista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos formando suelos en la parte baja de este cripto invierno. Lo voy a hacer muy sencillo. Nosotros tenemos en esta métrica que cada vez somos más personas las que sostenemos Bitcoin a largo plazo. ¿Y por qué digo tenemos? Porque yo me encuentro también ahí en esa lista. Y el LTH Supply está en máximos históricos mientras transicionamos a una capitulación en el mercado. De manera sencilla, fíjense que los inversores a largo plazo suelen tener mejor rendimiento que los inversores de corto plazo. En palabras más sencillas, los que invierten en Bitcoin a largo plazo toman mejores decisiones financieras en Bitcoin que simplemente los que se dejan llevar por el precio del corto plazo. Cada vez que Bitcoin sube en esta línea blanca, fíjense que la línea celeste acá cae. ¿Qué quiere decir? Que Bitcoin está en su raya alcista de 3 años y los inversores de largo plazo, que son los que mayormente compran cuando el precio cae, empiezan a vender. Cuando el precio sube, el LTH vende. Cuando el precio empieza a caer, el LTH sube. Fíjense acá, también, 2021. El precio sube y el LTH cae. Después sí, tenemos consolidación y demás, pero quiero que sea sencillo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Vamos a hacer esto. Vamos a abrir la imagen. Vamos a ponerla acá zoom. Fíjense, mientras estamos en un año bajista, fíjense cómo está subiendo esta línea celeste. Mientras la línea blanca cae, la línea celeste sube. ¿Qué quiere decir? Que los inversores de largo plazo están comprando. Ahora, los que sostienen Bitcoin a largo plazo crean los soportes en cada ciclo. Cada vez que la métrica aumenta, esta nueva, lo hace en los momentos de capitulación del mercado. Y ahora mismo nos encontramos repitiendo un patrón fractal. Entonces, ¿qué vemos acá? Que, fíjense lo mismo, cuando el precio de la línea blanca cae, esta métrica aumenta. Después, el precio sube, esta métrica cae. El precio cae, esta métrica sube. Cuando el precio sube, esta métrica cae. Son ciclos. Cuando después el precio cae, la métrica aumenta. Cuando el precio sube, la métrica cae. Cuando el precio cae, la métrica aumenta. Mientras estuvimos en los últimos 3 años alcistas, antes de este bajista, el precio de Bitcoin estaba subiendo, la métrica estaba cayendo y ahora en el mercado bajista el precio cae y la métrica aumenta. Entonces fíjense, si nosotros vemos cuándo tocó pico esta métrica, básicamente es en el mínimo de cada mercado bajista. Pico de la métrica, mercado bajista, se acabó en Bitcoin. Pico de la métrica, el mercado bajista en Bitcoin se acabó. Pico de la métrica, el mercado bajista de Bitcoin se acabó. Y actualmente estamos en un nivel alto que ustedes saben que el precio podría seguir cayendo. Sí, eso es verdad. Pero ya no estamos en el comienzo de año. Lo vimos en el anterior video, que lo voy a estar dejando las etiquetas arriba a la derecha, que ya en la primera mitad de cada año bajista es cuando uno no tendría que tocar Bitcoin. Pero cuando estamos en la segunda mitad del mercado bajista, que es la segunda mitad del año, el segundo semestre de 2026 en este caso, es cuando ya hay que empezar a tomar acción con un DCA real. Fíjense, históricamente cuando el porcentaje de los inversores de Bitcoin ha estado en puntos tan bajos en ganancias, se formaron los suelos del mercado bajista. ¿Y qué quiero decir? Que claramente cuando la línea negra, que es el precio de Bitcoin, está subiendo, el porcentaje de inversores que están ganando plata está subiendo también. Cuando el precio, que es la línea negra, está cayendo, este supply de inversores que ya no están ganando tanta plata cae. Entonces, de manera sencilla, cuando
la línea celeste se torna en línea roja, significa que estamos en los momentos de capitulación en el mercado de Bitcoin, en los ciclos de Bitcoin. Después, cuando estamos muy arriba, fíjense que inclusive si supera el 90% es porque estamos en un mercado alcista puro y la mayoría de los inversores que invirtieron en Bitcoin están en ganancias. Después la línea negra cae, la línea celeste cae también, se transforma en roja, después la línea negra sube, la línea roja se transforma en celeste y así sucesivamente. Entonces, cada vez que la línea celeste se torna roja, como ahora en el presente, significa que estamos creando los soportes macro del ciclo. Y la última métrica va a ser esta: Bitcoin percent supply in profits loss. ¿Qué quiere decir? El porcentaje del supply que está en ganancias y el porcentaje del supply que está en pérdidas. Fíjense, vamos a poner primero que nada el profit. El profit, cuando estamos en un mercado bajista, al igual que lo vimos en esta métrica, cae, como vemos acá, ¿no? Entonces, empezamos un mercado bajista y la línea verde va hacia abajo. Fíjense que uno cruzó el 45%, así que aún faltaría. El 51% de los inversores está en ganancias, por el momento. Pero nosotros vemos que en cada mercado bajista hay que cruzar a la baja el 45%, que es esta línea horizontal punteada violeta. Cuando estamos acá, 45% por debajo, significa que estamos en grandes momentos de capitulación. Lo vimos acá también, fíjense que la línea verde cruza hacia la baja la línea violeta horizontal. Lo vimos acá dos veces también, en el 2018 y en la caída de la crisis sanitaria, que son prácticamente los mejores momentos de compra. Acá fíjense que apenas cruzó 2 días. 2 días cruzó en el último mercado bajista. Entonces, no hay que esperar el momento exacto para decir voy a comprar en ese momento particular. No. Uno va haciendo un DCA en donde va construyendo sus posiciones rumbo al próximo ciclo. Y que vemos que aún no cruzamos a la baja la línea horizontal violeta, pero estamos muy cerca. El más bajo fue 46%. Entonces alguien me va a decir, no, yo voy a comprar cuando esté por debajo del 45%. ¿Por qué? Si está en 46%, está cerca. No, porque vos, Samu, me mencionaste que el long term hold de Rollies Price está más bajo y el Rollies Price también. Bueno, pero son indicadores que se complementan. Ahora, este es el porcentaje en profit. ¿Qué pasa? El porcentaje que está en pérdidas. Cuando supera el 45%, significa que claramente estamos en pérdidas y los inversores que están pasando grandes momentos de capitulación aumentan. Lo vemos en este ciclo, fíjense, lo vimos en este pico, lo vimos en este pico, que la línea roja se va hacia arriba cuando la línea blanca cae. Lo vimos acá también, dos veces. Lo vimos acá también, parte de 2022. Y actualmente en 2026 lo estamos viendo dos veces. Y acá, que es el patrón con el que vamos a finalizar el video, es cada vez que la línea verde se cruza con la línea roja, que es que hay un cruce entre el supply en ganancias y el supply en pérdidas, básicamente, como vemos acá, una vez, fíjense, le dejo la zona azul, hay un cruce, es cuando Bitcoin empieza a construir sus mínimos del ciclo. Acá hubo muchos cruces, era un mercado más volátil, pero la línea blanca también, que es el precio de Bitcoin, estaba construyendo sus mínimos de ciclo. ¿Qué pasó en 2018? Acá, en la zona azul que estoy marcando, también la línea roja se cruza con la línea verde que vimos en 2022 y 2023, que la línea roja se cruza con la línea verde, que es un patrón, y actualmente, que es algo que yo estaba esperando, se terminó dando. La línea roja se cruzó con la línea verde y Bitcoin con esto nos confirma que vuelve a repetir su patrón de mercado bajista
y ya estamos construyendo los mínimos del ciclo. Esto no quiere decir que el precio va a ir en aumento a partir de que yo suba el video. No. Simplemente les digo, con paciencia, fíjense qué hacen, hay que hacer los deberes con Bitcoin. Que recuerden, yo no soy ningún asesor financiero, no doy recomendación de venta, ni recomendación de compra, ni ninguna recomendación de inversión. Simplemente doy mis reflexiones personales de mercado y les cuento qué es lo que estoy haciendo. Una estrategia muy simple. Cada vez que la línea verde se cruza con esta línea roja, el precio de Bitcoin empieza a crear los suelos del ciclo. Ustedes ya sabrán qué hacer con esta información y tomarán decisiones personales. Hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar y suscribirse si fue así. Les deseo un gran fin de semana. A disfrutar del Mundial. Argentina tuvo un partido difícil con Cabo Verde, pero se ganó peleándola. Así que bueno, después de tener un viernes de mucha euforia, vamos a ir con un sábado más tranquilo, analizando los ciclos de Bitcoin y viendo que las oportunidades aparecen en los momentos donde casi nadie quiere estar prestando atención. Y actualmente estamos en esos tiempos. Les mando un abrazo enorme. Chao, chao.